El camp es un sentido estético que muestra la relación entre intención y performance. No entiende como bello todo lo que alrededor de la historia hemos asociado como digno de admiración, sino que es considerado la experiencia estética del mundo. El camp es puro artificio, el camp es andrógeno, el camp entiende la metáfora de la vida como un teatro. Tiene dobles sentidos, nunca deja nada claro, es un yin y un yang. El camp es difícil de entender, pero si consigues tener ojo camp, tendrás el poder de transformar toda una experiencia. Y en este vídeo te voy a explicar cómo entenderlo. Bienvenidos al canal. El año pasado, la famosa Gala Met propuso el tema Camp, Notes on Fashion. Y es que, a pesar del boom inicial que tuvo, fue un fiasco general y una amiga mía llamada Inesita, diseñadora industrial fanática del camp, supo predecir esto. Y hoy os la he traído para hablar sobre la estética del camp. Bienvenidos al vídeo y espero que os guste mucho. Inesita, por favor, pase. Con esto, a ver, yo no quiero ser hater ni nada por el estilo, no quiero decir que la gala fuese mala ni nada por el estilo, simplemente que muy pocos consiguieron entender de lo que iba la gala y entender el estilo en el que estaba inspirado la gala. Para ser realmente camp, tienes que cumplir 3 objetivos esenciales. El primero de ellos es commitment, la lealtad, la pasión con la que haces algo, es decir, go hard o go home. Elton John, por ejemplo. ¿Tú has visto a Elton John alguna vez vestirse normal? No. El commitment de Elton John, sobre todo esa parte de con las pintas, es con sus gafas de sol. Siempre lleva gafas de sol enormes, llenas de pedrería, de colorines y además tiene un armario solo para las gafas de sol. Eso es commitment. Siguiente punto, muy importante. La performance. Una performance es una obra de arte o muestra artística creada a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes, pudiendo ser en vivo, documentadas, espontáneas o escritas, presentada a un público dentro de un contexto de bellas artes, tradicionalmente interdisciplinar, lo que es lo mismo. Estoy hasta el culo de purpurina, soy una mamarracha y hoy quiero comerme un culo. O sea, en resumen, normalmente la gente que es camp todos los días, a todas horas. No dejas de ser camp para, no sé, irte de cañas, no. Eres camp siempre. El tercer y último punto es indiscreción, en el sentido literal de no pasar desapercibido, exteriorizar tu personalidad única haciéndote notar. Es decir, soy raro de cojones y tú lo vas a notar. Otro ejemplo de esto sería, hay muchos en los 80, Keith Richards, miembro de los Rolling Stones, que, por ejemplo, en el funeral de su padre, pues tengo entendido que se bebió sus cenizas. Tú imagínate esa peña en el funeral. ¡Epa! ¡Clock! Pues durísimo. Durísimo. Volviendo a la Gala Met. Inesita, ¿por qué fue un fiasco? No fue camp, porque, a ver, en primer lugar porque en general los diseños de los trajes no eran camp. No se molestaron la mayoría de los diseñadores en empaparse de lo que significa ser camp. Y sobre todo, la mayor razón por la que yo creo que no fue camp es porque tú no puedes hacer camp a alguien que no es camp. Por eso solo los que iban bien son la gente que ya de por sí es camp. A.k.a. Lady Gaga, Billy Porter y Frank Miller. ¿Veis el maquillaje de esta mujer? 1. Lady Gaga. A ver, Lady Gaga era la madrina de la gala. Es decir, la organizadora es Anne Wintour, la directora de Vogue, y pues la madrina de la gala pues era Lady Gaga. Y dijo, pues este es mi momento, este es mi milagro, porque esta mujer llevaba, que si con el disco de Call Me Joanne y después con A Star Is Born, pues yo creo que estaba un poco aburrida la mujer. Y entonces he dicho, pues ahora me llega el momento de volver a ser una mamarracha, que es lo que a mí me gusta, vamos a montar el circo. ¿Y qué hizo? Estás ahí, creo que fueron 10 minutos de microteatro, de me pongo un vestido, me lo quito, me llamo el diseñador, que me pase el teléfono porque me están llamando de que es mi momento de brillar y esas pestañas y el carricoche y me quedo desnuda y... ¡Genial! Ok, Inés, vamos a poner la nota, lo primero, a la performance. ¿Qué nota le pondríamos a la performance? Un 12, o sea, la acabo de explicar, un 12. 12 de 10. 27. 1200
7 sobre 10. Al commitment, ¿qué le pondríamos? 10 de 10. Ella fue a rosa y fue a negro y los vestidos eran rosa 100% Full rosa. o full negro. Entonces, perfecto. 10 de 10. 10 de 10. A la indiscreción, yo creo que aquí no hace falta explicación. 10 de 10, o sea, es la fucking gaga, ¿sabes? Billy Porter. Billy Porter hizo toda la performance de aparecer siendo llevado cual faraón en una ostentosa y perfecta estética egipcia. Esta estética se basó en la película de Cleopatra, en un maravilloso momento clave, que es el cual Cleopatra llega a Roma. Pero sin embargo, luego Billy baja y abre las alas como la diosa Isis. Y es que la diosa Isis representa la madre, reina y diosa de todos los dioses. Es que es la faraona. Nuestra faraona. En cuanto a notas, pues mira, performance 9,99999 periodo de 10, porque no ya hemos dado el 10 absoluto a Lady Gaga. Pero la performance fue maravillosa. El commitment, pues otro 9 de 10. Full dorado, full Egipto, full diosa, full me muero. Y la indiscreción, pues ¿crees que vas a pasar desapercibido y siendo llevado como la Virgen en Semana Santa? Yo creo que no. No. ¡Bonita, eres más de la reina del martes santo! 10 de 10. Ezra Miller apareció con traje, capa y antifaz. Y mientras subía las escaleras, se iba poco a poco quitando el antifaz, mostrando lo realmente importante, que era el maquillaje. Entonces, nota para la performance. Pues otro 9,5 de 10. A ver, es que es la tercera reina de la gala. Porque la verdad es que tú cuando lo estabas viendo y le veías llevar, porque como ha dicho mi amiga, lo importante no era tanto el traje, sino el maquillaje. Pero él llegó allí como con una capa blanca, un traje, y dices tú, este se ha perdido. Pero empezó a quitarse la máscara y, uy, un ojo travieso por aquí, uy, otro ojo travieso aquí. Y entonces esa tensión que consiguió mantener durante todo el rato. Además, iba todo de negro y blanco, colores muy camp. Es el claro ejemplo además de que no hacía falta ir como un circo vestido para ser camp. Exacto. Él iba súper elegante. Iba guapísimo, pero aquí se le fue un poco. Pues si no lo estáis notando, las pestañas están en 3D, ¿vale? Lleva pestañas pegadas en los labios. Commitment, 8,5 de 10. Bueno, un poquito más, ¿no? 8,5, o sea, no es tanto commitment. A ver, iba full negro-blanco, que son colores super camp. Sí, pero no puedes ponerle la misma nota que le hemos puesto a Billy, porque Billy había más commitment. Ay, mi corazón. Me rompió el corazón, A ver, no requería de commitment tanta pasión y fervor en la escena, pero con elegancia lo supo hacer genial. Indiscreción. Otro 8,5 otra vez. O sea, ¿iba más discreto? Sí, pero como ya hemos dicho, no. Luego menciones de honor a Jared Leto, Katy Perry, Violet Chachki, Hailey Steinfeld y Cara de Val. Ahora, gente, vamos al main point. ¿Qué es el camp? Inés, tell us. El camp es un tipo de sensibilidad estética del arte popular que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración. El camp es una corriente artística y casi filosófica que se basa, pues, como hemos dicho antes, en la performance, en el commitment y en una falta total de discreción de, mira, me da igual todo y siempre busca llamar la atención con humor, ironía y una exageración continua. Ese es el resumen. Y lo que debería de haber hecho cualquier persona que hubiera diseñado cualquier cosa para la gala Met es leerse el manifiesto de Susan Sontag, Camp Notes on Fashion. A mí esto, mira, me pone muy mala. O sea, salió el tema, lo ponen los de Vogue, y el tema era Camp, Notes on Fashion. Y literalmente si pones Camp Notes on Fashion en Google, te sale un PDF que se llama Camp Notes on Fashion, que es literalmente el manifiesto entero, palabra por palabra, gratis, Free. de lo que va el camp. Y es como, ¿alguien se lo ha leído? Porque no sé si lo habéis hecho. Lo tenéis en el link de la descripción.
Entonces, el manifiesto Camp cuenta con 58 puntos. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar los más importantes para entender perfectamente la corriente estética Camp. Empezamos por el punto 1 y 2. El Camp no es un estilo estético como puede ser el barroco. Es decir, nosotros siempre juzgamos las obras de arte o cualquier representación artística por lo bonita que es. El Camp no entra en el baremo de la belleza. Lo que se busca en el Camp es cuánto currado esté lo que tú hayas hecho y cuánta magia y fantasía tiene, algo que puede ser agradable o desagradable. El Camp se mide en kilos de glitter. Bueno, más que puede ser ambas cosas, es que no tiene que ser una, no es excluyente. El Camp no tiene por qué ser bonito, no tiene por qué ser feo. El Camp es, y ya está. Por ejemplo, Divine comiéndose una mierda. La más inmunda del mundo. Divine, te queremos. Pink Flamingos. Gran película. Es que lo guay de Pink Flamingos es que no hay tomas falsas, ni se fakea nada, es todo real. O sea, se ha comido una mierda de verdad. Y de Rocky Horror Picture Show. Esa sí que está. From Transsexual Transylvania. Nos encanta esa película. ¡Increíble! Punto 2, básicamente. El Camp es apolítico. No quiere decir que esté totalmente desligado del sentir o de la ideología, simplemente que no lo busca. El Camp es neutral políticamente, quiere decir que está desconectado la ideología con el mensajero. Por ejemplo, yo ahora mismo puedo decir en este vídeo, yo no soy nazi. Y si nos despegamos de los hechos históricos, si aíslas los hechos históricos y la verdad del resto, tú puedes decir abiertamente, cuando ves a un general nazi, que iban de punta en blanco. Literalmente los trajes de los nazis eran de Hugo Boss. O sea, iban guapísimos. Esos trajes de cuero, perdona que te diga. Yes. Serving looks. Mientras que tú ves el ejército aliado y dices, pues mira, chica, You sucks. para vestir así, no me alisto. Si me vas a poner esa mierda. Yo no me alisto, yo por ahí no paso. Yo no me alisto a la guerra para ir con estas pintas. Esto es muy camp. Es súper caro. Durísimo. Además, más adelante se explica, en el punto 34, 35, que el Camp no mira el arte ni mira la belleza con el mismo baremo que estamos acostumbrados a mirarlo. Es generar un mundo y una experiencia a través de algo tan simple como un plátano. Por ejemplo, tú ves una fruta amarilla, un poco marrón, con efecto astringente. Pero para alguien camp ve esto como una figura erecta y enfundada, que cuando la desenfundas sale una piel blanca y blanda, que cabe perfectamente en tu boca. Y además es una fruta de tríos, porque si quieres, se divide en 3 trozos, como Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Fin de la performance. Como ejemplos camp tenemos la lámpara Tiffany, El lago de los cisnes, los dibujos de Aubrey Beardsley, los titulares del Enquirer, el Art Nouveau en Spain, Antonio Gaudí, en Spain, las películas antiguas de King Kong. ¿Tú has visto eso? Se ve en plan... Nadie se cree eso. Pero lo ves ahora y dices... Genial. pelis porno sin contexto, porn without context, La ópera de León Caballo de Ridi Pagliaccio. los cómics de Flash Gordon, La ropa de mujer de los años 20. Almodóvar en las pelis más locas, Almodóvar en sí. O Dalí. Los cuadros de Dalí. O Dalí en sí mismo. Da igual. o Samantha Hudson, reina de España, Samantha Hudson. Yes. Ay, soy una pringada. O puto chino maricón, eso también. O sea, llamándote puto chino maricón. Y puto Michael. Los puntos 7, 10 y 11 hablan de que el camp es artificio, es pura performance. O sea, nada natural puede ser camp. Además, el camp ve todo entre comillas. Todo puede tener un doble sentido, un doble significado o un trasfondo que solo tú estás viendo, solo un grupo reducido de personas está viendo, pero está ahí.
Ahí está. Es lo que es ceci n'est pas une pipe. De René Madrid. Un ejemplo de esto son las lámparas Tiffany que veíamos antes. Son lámparas, es un artificio, es algo no natural, pero que parecen árboles, pero son lámparas. Pero son árboles, pero no son lámparas. Y parecen flores. Y tienen ramas, pero son lámparas. ¿What? El punto 9 es uno de mis favoritos, es que lo más bello en un hombre es tener rasgos femeninos, mientras que lo más bello en una mujer sería tener rasgos viriles. Y esto no solo es a nivel estético o de apariencia, sino también en la forma de ser, en la forma de actuar o en cualquier aspecto de tu vida. Por ejemplo, dos mujeres muy camp que cumplen esto son Greta Garbo y Marlene Dietrich, grandes reinas. Otro ejemplo sería la propia Coco Chanel, que coge los pantalones, una prenda masculina, y lo hace unisex, es decir, el mero hecho de realizar eso, esa acción, es puramente camp, genius. A este juego también lo jugaron muchos hombres divas, como David Bowie, que le dio muy fuerte la androginia. O Freddie Mercury, que se vestía de mujer no solo en muchos vídeos, sino sobre todo en los directos a principios de los años 70. Y también Elton John. El punto 13 nos habla un poquito de el baggage histórico del camp. Así, por ejemplo, una figura muy camp sería Isabel I de Inglaterra, o sea, todos los trajes, todo cómo se vestía, todo lo que rodea a Isabel I es muy camp. Pero si hay una figura camp en la historia, sobre todo de la realeza, es María Antonieta. Y no solo ella, sino toda la estética de Versalles en general. Nada es demasiado para eso. It's not too much, is it? No. Imagínate llevar 50 centímetros de peluca. Es que ni Marge Simpson, macho. Un claro ejemplo de performance en base a esta estética de Versalles es Madonna en Vogue. Pose, 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 pose. Punto 12. Maricones y drags. ¿Cuándo la línea... gente! ¡Mi factoría! ¿Y dónde está mi gente? ¿Cuándo el travestismo cruza la línea del camp? Un travesti, por serlo, no es camp. Alguien travestido con una estética natural, aunque sea travesti, no lo es. Pero sin embargo, en el momento que entra en el juego que estamos diciendo sobre la performance, el commitment, la indiscreción, cuando empieza a tomar parte de esto, ya se vuelve camp. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería, como hemos dicho antes, Samantha Hudson, reina y señora de España. Y es por esto por lo que todo el mundo de travestis y dragueo entra también y casa con la estética camp. Son la personificación de la mayoría de los statements del manifiesto. O sea, se habla de esto. El punto 40. Style is everything. O sea, Everything. everything. Tanto en el estilo de vestirte como a la forma de actuar. La clave está en no sincerarte. No tienes por qué explicar lo que eres a través de nada. Y veste siempre dress to kill. Viste para impresionar, viste con elegancia, viste dando el cante. De acuerdo a tu commitment. Exacto. Siempre. No te sinceres vistiendo, pero sé estiloso. El único criterio del acto es su elegancia. Además, algo como súper recurrente en la estética del camp es la dualidad. O sea, ya lo habéis visto algunos ejemplos como antes, como lo de la feminidad masculina o la masculinidad femenina. Pero esto se ve mucho en el uso reiterado de los colores blanco y negro juntos. Todo por los opuestos. Exacto. Hombre-mujer, blanco-negro. O colores contrapuestos, todo así. Históricamente, la belleza de forma clásica se basa en la belleza, la sinceridad y la verdad. Y esto el camp le dice, ¿por qué, mamarracha? Y una mierda. Es más bien un porque tú lo digas. Eso. El punto 36 habla un poco de la teatralización, el serio falso, los extremos, todo esto que venimos diciendo un poco últimamente. Y como veíamos en el punto anterior de la performance, la sensibilidad del camp conlleva en teatralizar toda experiencia, como hacemos con todos los memes. Es llevar un serio falso, ya que absolutamente todo tiene que ir teñido con un toque de humor. Sino los memes generación Z, además de surrealistas, son muy camp. De hecho, muchas veces te enteras antes de las noticias por los memes que por las propias noticias, macho. Nosotros por lo menos. El camp entonces lo que quiere hacer es pasar de este serismo normal en el arte. Es como, por ejemplo, lo que podrías esperar de el Palacio de Versalles, es la residencia del rey de Francia. Es un sitio noble, serio, con una nobleza, pero en realidad cuando lo estudias es un cachondeo. Pues es súper camp.
Entonces lo que quiere el camp es pasar por encima de todo, que es todo ese sibaritismo y esa soberbia que tiene el arte, pasar por encima de ella y hacer... Resumen. Punto 37. De manera tradicional en la historia, el arte siempre ha sido pagado por la nobleza y el clero, y siempre tenía un aire moralista y bello, limitantemente bello. Es decir, era bonito según los cánones de belleza de cada momento. Y es a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empezaban a llegar estilos artísticos como el modernismo o las vanguardias, cuando se empieza a romper con esto, porque ya el arte no solo lo pagaba el clero, lo pagaba la nobleza o gente que no está en esas esferas, sino que también tiene un contacto más directo con la vida de la calle. Entonces empezó a refrescarse el arte, a rejuvenecerse y a tener estos tintes de no me importa mucho ser bonito. Es más, a determinados sectores de la población, como son los otros, hay muchas muestras de arte de estos estilos que les parecían desde feos a ofensivos. Y ahí siguen, sobreviviendo, como por ejemplo la pedrera de Gaudí. A Gaudí les parecía feo. ¿Pero cómo? Punto 38. El camp es la constante experiencia estética del mundo. El camp es la victoria del estilo frente al contenido. Da igual lo que estés diciendo, cómo lo estés diciendo o quién lo esté diciendo. Es decir, se separa lo que dice el emisario del propio canal, del contexto. La cosa es cómo lo dices y qué nivel de performance y commitment tiene lo que dices. Eso con detalle. Se descontextualiza totalmente, pero quizás a veces sí que tiene algo que ver el emisario con el emisor. Pero muchas veces, como el ejemplo que hemos puesto antes de los nazis, está totalmente descontextualizado. No tiene por qué ser así. El matiz del camp con el que entenderíais el camp es el no tiene por qué. O sea, y cuanto más descontextualizado esté, mejor. Por ejemplo, si Donald Trump sale mañana a cantar Chiquitita de ABBA mientras habla del coronavirus, eso... I'm the bad guy. Whoa. Además, como bien se dice en este punto, la estética siempre triunfará sobre la moral y la ironía sobre la tragedia. Maravilloso. Es que me encanta esa frase. Más tarde, en el punto 46 o así, se habla de la figura del dandy y por qué es importante la estética camp. Un dandy era una persona que, como un sibarita, ¿sabes? Como un poco un pijo, pero que con gusto, que disfruta de lo mejor de la sociedad, de los placeres más exquisitos, y que a lo mejor su gusto no lo comprende todo el mundo, pero es que el resto del mundo no tiene gusto, y eso es un dandy. Y por eso el camp se considera a sí mismo un poco un dandy, porque tiene un gusto tan elevado y tan... que no todo el mundo lo consigue entender. Y ni lo comprende exactamente. Exacto. No está al alcance de todo el mundo, solo para las mentes privilegiadas. Y en el punto 58, ya llegando al final, está uno de mis puntos favoritos también, que dice la mítica frase que define el camp mejor, que es "It's good because it's awful". O sea, es bueno porque es un espanto. Pero una persona que entiende el camp entiende la ironía detrás de esta frase y por qué se generaliza así. Lo que percibe el público general, el público que no es un dandy, el público que no está dentro del lore del camp, va a creer que el camp es una chorrada o lo va a hacer de menos, va a decir que es infantil, pueril, simplemente una copia barata del surrealismo, pero no lo es. Es camp. Y para terminar, el punto 30 habla de que el camp está muy influenciado por el paso del tiempo y por la percepción que tenemos nosotros sobre el mismo. Es decir, algo que ahora no es camp, quizás dentro de 30 años es lo más camp del mundo. Bueno, 2020 es camp ya. Es super camp 2020. Por eso se dice que el camp es una fantasía. ¿Is this just real life? Is this just fantasy? Bueno, chiquets, hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Volveremos con más vídeos con Inesita. Dentro de muy poco haremos otro vídeo juntas hablando de el dios del camp, la persona del mainstream más camp del mundo. Y a ver si lo adivináis vosotros quién es. Dejádmelo en los comentarios. ¿Quién creéis que puede ser la persona más camp del mainstream? Es decir, lo conocéis absolutamente todos. Bueno, y con esto y con un bizcocho... Chao.